inicio de frente, ¿cierto? Ah, Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo. Hoy se desarrollará el tema aspectos generales de los títulos valores y para ello contamos con una distinguida ponente, la doctora Blanca Carrasco, quien es abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y magíster en Administración de Negocios, especialista en cumplimiento normativo, finanzas empresariales y neuromarketing, doctora en Derecho, coordinadora académica de posgrado en la Escuela de Posgrado de Newman del grupo Pre-Educa y docente de diversas universidades. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión legal en banca y finanzas enfocadas en cobranzas, recuperación de cartera y gestión contractual. También es ponente nacional e internacional e investigadora en Derecho de la Empresa y Responsabilidad Social Corporativa. Además, es conciliadora extrajudicial y árbitro en Derecho. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el aula virtual aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor dispongan. Asimismo, estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. gracias a ti, Yamilet. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación que realiza Biloyer y que hace realidad este ánimo de poder compartir todas las experiencias que nosotros poseemos con ustedes, ¿no? En esta oportunidad vamos a dejar en un momento las sociedades para poder iniciar a hablar acerca de los títulos valores, ¿no? Este diplomado en Derecho Corporativo se divide en estos dos bloques y justo el día de hoy vamos a iniciar a hablar acerca de las reglas generales que se pueden aplicar o que se van a aplicar a los títulos valores en cuanto a lo que tenemos regulado en la ley de títulos valores, ¿no? En ese sentido, la sesión del día de hoy se está dividiendo en ideas preliminares, en principios cambiarios, en requisitos formales esenciales de los títulos valores, en la desmaterialización de los títulos valores, en los títulos valores incompletos y la clasificación de los títulos valores, ¿no? Para poder observar algunas ideas preliminares, me gustaría que observemos esta parte. Voy a volver a compartir porque creo que no he compartido con sonido y me gustaría que puedan observar un extracto de un pequeño video. Ahora sí he compartido con sonido. Bien. Es un extracto de una película, así que vamos a ver algo cortito solo para poder iniciar y colocarnos en contexto de por qué son importantes los títulos valores. Algunas partes solo son letras. ¿Y qué condiciones, Kyler? Un quinto, milord. ¿Un quinto decís? ¿Qué clase de hombre es que le ofrecéis tales condiciones? No concedo un cuarto en los préstamos sin garantía. MacGregor posee 300 acres en Craigrostan, milord. Así que es un propietario que pretende enriquecerse. Vaya, tenemos más en común de lo que había sospechado, MacGregor. 1.000 libras a 3 meses, decís, y esos acres de tierra como garantía. Y mi palabra. Kyler extenderá el documento. Y espero que cumpláis vuestro compromiso. Gracias, milord. Me voy a casa. Quédate el caballo y no te separes de Kailern hasta que te dé el pagaré. Nos veremos en Craigrostan. Sí.
Esperaré aquí hasta que el pagaré esté firmado. Un millar de libras. ¿Un millar de libras? ¿Cuánto abulta un millar de libras? ¿Habrá bastantes caballos para llevarlas? No son monedas, es un papel, un pagaré firmado por su señoría. ¿A qué interés? A un quinto. ¿Se llevará 200 libras de beneficio por 3 meses? Sí, ese es el precio acordado. Por eso hay que planearlo hasta el último penique. ¿Tenéis el pagaré? Su señoría ha ido a Edimburgo para los juicios. De allí irá directo a Londres. Hay acontecimientos en la corte. Y se ha marchado sin firmar el pagaré. Tendré que dároslo en monedas. Eso no es lo convenido. Convenido o no, aquí tengo 1000 libras. Tomadlas o dejadlas. A mí me da lo mismo. Y a su señoría también. Causa impresión tener tal fortuna al alcance de la mano, ¿verdad? Por suerte contáis con la confianza de MacGregor. De otro modo no podría entregároslo. Se cortó. Lo voy a adelantar con esto. Pasó todo el día sentado contemplando esto. ¿Le disteis monedas? Él insistió en ello. Cuando le dije que su señoría no había firmado, dijo que lo necesitabais para comprar los animales al mejor precio. Me extraña que vos entregarais semejante suma a un hombre que no podía garantizar la deuda. Era vuestro hombre. Estaba presente cuando firmasteis el documento y vos le ordenasteis que esperara. Pero le disteis una bolsa de guineas. No iba todo en guineas. Los granjeros pagan en moneda menuda, os lo aseguro. ¿Firmó algún recibo? Por supuesto. Lo hizo. Con mano casi tan firme como la vuestra.
Espero que no se trate de una artimaña. Alan MacDonald está bajo mi protección. Eso es un gran consuelo para todos nosotros. Son 1000 libras las que hay en juego. Bien, ahora sí. En este video acá observamos qué sucede cuando a veces no utilizamos los títulos valores y es por eso que ya podemos responder por qué son tan importantes usar estos documentos o por qué pensar por qué algunas personas no utilizan los títulos valores, ¿no? En el caso en concreto, en el video, por ejemplo, observamos que hay una persona que solicita un préstamo y él dice, pero yo quiero que me entregues un pagaré, ¿no? Y las demás personas se imaginan ese dinero cargándolo en los caballos, cuántos caballos, es más, nos indica cuántos caballos necesitarían para poder trasladar esa cantidad de dinero. Y cuando él va a recoger ese pagaré, se encuentra que le van a dar en dinero en efectivo. Se lo dan en efectivo, todo lo contrario a lo acordado, y cuando se traslada, pues lo asesinan y definitivamente roban el dinero, ¿no? Lo que sucede en muchas oportunidades, ¿no? Vemos en las noticias a veces, ¿no? Se traslada al banco y al momento de salir con una cantidad de dinero, una cantidad fuerte de dinero, lo asaltan, lo matan, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los que conocemos los títulos valores los utilizamos no solo por un tema de circulación o de mejora del tráfico mercantil, sino sobre todo por seguridad. Sin embargo, otras personas de a pie no conocen para qué sirven los títulos valores. Es más, en algunas ocasiones los comerciantes, que son quien llegan a tener la mayor, la mayor habitualidad de solicitar un crédito, no tienen conocimiento que dentro de ese contrato de mutuo que suscriben a la par o a la vez están firmando también un título valor, ¿no? Y es por desconocimiento. Entonces, ¿son importantes? Sí. Y a lo largo del día de hoy, lo que vamos a hablar, vamos a mencionar por qué son importantes, para qué sirven, cómo se transfieren y qué es lo que qué requisitos formales debe de contener un título de valor para que sea válido como tal, ¿no? En ese sentido, vamos a observar o vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a encontrar dentro de la ley de títulos valores. Es importante mencionar que los títulos valores se encuentran regulados en la ley 27287, como observamos aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces, los títulos valores van a ser aquellos instrumentos o aquellos documentos que nos van a permitir que se pueda agilizar el tráfico mercantil, el tráfico comercial, ¿no? Se pueden representar mediante documentos, es decir, de manera física, los podemos ver, los podemos observar, o también se pueden incorporar de otra manera, de manera desmaterializada, que lo voy a dejar ahí porque más adelante lo veremos, ¿no? Entonces dice, el artículo 1 dice son documentos que representan o incorporan derechos patrimoniales. Bien, entonces ya ese documento incorpora o tiene un derecho patrimonial. Y este documento está destinado sobre todo a que circule, a que se mueva, a que se pueda trasladar, que se pueda transferir de una persona a otra, que se pueda transferir en el tráfico mercantil nacional e internacional, porque vamos a observar que un título de valor no solo es la letra de cambio o el pagaré o el cheque, sino que podemos utilizar títulos valores en el tráfico mercantil internacional, como la carta de aporte, el certificado de depósito, el guardan y otros títulos valores. Bien, entonces, cuando nosotros decimos que los títulos valores se encuentran destinados a la circulación, queremos decir que están diseñados a que esto se transmita, ¿no? Que se transmitan de una persona a otra persona. ¿No? En su afán de brindar esta seguridad de las personas y no solo de las personas, sino de nación a nación, se ha ido exigiendo que estos documentos reúnan ciertas o determinadas características propias para que puedan ser considerados como tal. Estas características fundamentales son los llamados requisitos formales esenciales, que vienen a ser esas exigencias indispensables que deben de tener los títulos valores para ser considerado como tal, ¿no?
Dichas características y formalidades propias se encuentran previstas en esta ley. Al igual que en la Ley General de Sociedades, que seguro muchos de ustedes ya la han leído, en la Ley General de Sociedades hay una parte general. Luego se habla de cada tipo societario, ¿no? Es más, podríamos decir que la sociedad anónima ordinaria, ¿no? Es la madre de todas las demás sociedades porque luego de manera supletoria se utiliza lo que indique dentro de la sociedad anónima ordinaria. En este caso, en los títulos valores, vamos a encontrar que la ley está dividida de la misma manera. En la primera parte se encuentran las reglas generales que son aplicables a todos los títulos valores y en la segunda parte ya encontramos cada título valor de manera específica, siendo que se distribuye mayores artículos a la letra de cambio porque de igual manera, de manera supletoria, vamos a ir a lo que nos indican sobre la letra de cambio. Ahora, preguntémonos entonces, ¿todo documento que ordene una suma de dinero será un título valor? No necesariamente, pues para que efectivamente un documento sea considerado como un título valor debe de contener o debe de requerirse que esté destinado a la circulación y que reúna los requisitos formales que se encuentran exigidos por la ley de títulos valores. Entonces, no todo documento que ordene una suma, una pago de una suma de dinero significa que sea un título valor, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico reconoce como títulos valores la letra de cambio, el pagaré, la factura conformada, la factura negociable, el cheque, el certificado de depósito, los certificados bancarios, el warrant, el título de crédito hipotecario negociable, el conocimiento de embarque, la carta de porte y algunos otros valores mobiliarios. Uno, por ejemplo, que son las acciones, ¿no? Que la encontramos en la Ley General de Sociedades y que la acción va a ser un título de valor que va a estar dentro de los valores mobiliarios que son representativos de participación, ¿no? Casi siempre en la universidad llevamos primero las sociedades y luego los títulos valores. Casi siempre porque algunas mallas curriculares cambian. Y siempre cuando estamos en sociedades les digo, por si acaso, este título valor, la acción es un título valor que vamos a estudiar en títulos valores, ¿no? Entonces es importante considerar o tenerlo en cuenta. Ya que hemos observado que es un título valor y que es un documento que contiene un derecho patrimonial, vamos a revisar sus principios. La ley menciona algunos principios de los títulos valores, principios de los títulos valores. Acá he puesto algunos de los más importantes que vamos a conversar el día de hoy, entre ellos que nos hablan acerca de qué se caracteriza en estos títulos valores o qué ha visto el derecho que prevean cada uno de ellos. Por ejemplo, en el principio de incorporación. En el principio de incorporación se dice que un título valor representa o incorpora derechos. Es más, yo considero, soy de la idea, que este es uno de los principios más importantes, porque si yo entiendo la razón de ser de un título valor relacionado con el principio de incorporación, voy a poder resolver algún caso en concreto, ¿no? Entonces, incorpora, implica, cofusiona, es decir, el documento tiene un derecho, ¿no? El documento posee un derecho. El documento posee el derecho. Es decir, que si yo tengo un título valor, pues yo ya tengo un derecho. Y fin, nada más, ¿no? Sencillo de entenderlo, sí, pero a veces cuando nos pasa o nos llega a la práctica, decimos, ¿cómo era? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, siempre cuando hay más tiempo, ¿no? En clases les coloco un caso. Imaginémonos que tenemos un contrato de compra-venta. En un contrato de compra-venta, un contrato de compra-venta de paltas, un contrato de compra-venta, ¿no? En la cual el comprador le da una suma de dinero por adelanto de estas paltas, porque es una compra-venta de un bien futuro. Las paltas aún no existen, van a existir después, pero yo para asegurar la compra de esas paltas te doy un adelanto. Suscribimos un contrato de compra-venta, imaginémonos, ¿no? Firmamos este contrato de compra-venta de paltas y dentro de mi contrato de compra-venta coloco una cláusula
en la cual en caso de controversia lo vamos a resolver mediante arbitraje. Ahí coloco las indicaciones, quién va a escoger el árbitro, en qué centro de arbitraje, etcétera. Pero hay una cláusula arbitral. Centrémonos, es que hay un contrato de compra-venta, pero dentro del contrato de compra-venta hay una cláusula arbitral. Dentro de la cláusula arbitral tengo ahí. Bien, pero yo les había dicho que el comprador de las paltas, da una suma de dinero adelantada, ¿no? Claro, lo colocan dentro del contrato de compra-venta que el comprador está poniendo una suma de dinero adelantada, ¿no? Como un adelanto. Bien, pero este comprador llegó a su clase de títulos valores, así que le dice al vendedor, sabes que yo te estoy dando una suma de dinero adelantado, así que fírmame una letra de cambio, ¿no? Porque llegó a su clase de títulos valores y justo revisó el principio de incorporación. ¿Listo? Entonces, hay un contrato de compra-venta. Sabemos que un contrato de compra-venta es civil. Además, hay dentro del contrato de compra-venta una cláusula arbitral y también hay un título valor. Llega la fecha de entrega de la palta y el vendedor no entrega la palta. Pasa un mes, pasa 2 meses, el comprador se desespera, lo llama al vendedor y le dice, oye, fulanito, ¿sabes qué? Juan Pérez, ¿no? Siempre decimos Juan Pérez. Oye, Juan Pérez, ¿dónde está la palta? No, yo te di dinero y no me entregas la palta. Dime ahora qué hacemos, ¿no? No le contesta, no le da señales de vida, ¿no? Es así que llega al estudio de abogados y le dice, miren, tengo este problema y quiero que Juan Pérez me pague la suma de dinero que yo le he entregado por adelantado, ¿no? Entonces, sabemos que los abogados somos especialistas en algo, ¿no? Y cada quien va a jalar por su molito, ¿no? Y sucede la controversia. A veces le digo a mis chicos, y ahora resolvamos. ¿Qué hacemos en este caso? Y les digo, y solo fíjense en los principios. No quiero que me digan en qué vía, cómo lo van a hacer, en qué juzgado, quién van a demandar, el monte del petitorio, nada. Solamente quiero que me digan bajo los principios qué hacemos, ¿no? Porque hay un contrato civil y hay una cláusula arbitral, ¿no? Pero también hay un título valor, ojo, ¿no? Entonces muchos dicen, algunos, ¿no? Muchos dicen, doctora, pero como hay una cláusula arbitral, entonces tenemos que ir a arbitraje, porque no hay otra solución, no hay otra vía. Ya se quedó mediante un contrato de compra-venta que en caso de controversia se va a solucionar mediante un arbitraje, ¿no? Pero el que llegó a su clase de títulos valores va a decir, y que esta es la respuesta, bajo el principio de incorporación podemos ejecutar el título valor en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque bajo el principio de incorporación tiene autonomía y tiene vida propia, ¿no? Que lo cual no, un proceso único de ejecución, así es, ¿no? Porque no necesariamente voy a tener que ir a la vía arbitral. ¿Por qué? Porque el proceso o la relación causal que dio origen a la relación cambiaria es distinta. Una vez que nace el título valor, se separa de la relación causal. La relación causal está acá y el título valor está acá. Si por algún motivo yo pierdo el título de valor o la letra de cambio que les digo no cumple alguno de los requisitos formales establecidos en la ley, recién voy a ir al contrato de compra-venta. Y en este caso dice mediante arbitraje, ¿no? Voy a ir a un arbitraje para poder resolver la controversia. Pero recordemos cuánto demoraría un proceso y cuánto demoraría otro proceso, ¿no? Y que en uno ya tengo el derecho, en el caso del título valor, y en el caso del contrato de compra-venta, voy a tener que solicitarle al juez que diga que yo tengo el derecho. Y después que el juez diga que yo tengo el derecho, recién puedo ejecutar mi título valor, ¿no? Entonces, ahí cerrando la idea, cuán importante es conocer los principios de los títulos valores para poder saber qué estrategia legal voy a poder
realizar en un proceso, en un caso, en algo que llegue a mis manos y darle una solución rápida y sencilla a un cliente, ¿no? Por eso yo les decía que este principio de incorporación para mí sería uno de los principios mm, que tienen de mayor relevancia dentro de este ámbito, ¿no? Otro principio que voy a hablar es acerca del principio de autonomía, de formalidad de circulación, ¿no? Voy a dejar al final el principio de literalidad porque en la siguiente diapositiva tengo una imagen que me gustaría que la vean. En el caso de la formalidad, pues ya sabemos, de acuerdo al artículo 1, que tiene que cumplir los requisitos establecidos que se encuentran por ley. En el principio de circulación, pues todo título o valor ha nacido o está destinado a que circule. Esto significa que son emitidos para que puedan ser transferidos libremente de una persona a otra, que se pueda ir. Cabe resaltar que siempre va a haber excepciones a la regla. Por ejemplo, se va a poder colocar una cláusula de no negociable en los títulos valores, lo cual no es que no impida que circule. Ojo, cuando tú colocas una cláusula de no negociable en un título de valor, lo único que haces es limitar la responsabilidad, porque en los títulos valores hay una responsabilidad solidaria. Y si yo le coloco la cláusula no negociable, sí se puede transferir, pero mediante cesión de derechos y se limita la responsabilidad, que creo que va a ser una de las última parte que voy a hablar sobre ello, ¿no? Entonces, están destinados a que circulen. También bajo el principio de autonomía se establece ciertas características propias. Por ejemplo, supongamos que A gira una letra de cambio señalando como beneficiario a C a B, disculpen, y B se lo endosa a C y C se lo endosa a D y por último llega a manos de E, ¿no? Entonces, A gira una letra de cambio, lo endosa a B, a C, a D y a E, ¿no? De tal manera que el último tenedor es E. Entonces, por este principio de autonomía de los títulos valores, las relaciones cambiarias que existen entre A y B, C y D son independientes unas de otras. Es decir, E será considerado como el actual titular del título valor y va a haber una persona o el obligado de este título valor. Ojo, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Ahora, el principio de literalidad, eh, em, si nosotros observamos justo en esta imagen, vamos a ver o lo que nos indica este principio, el artículo 4 que hace alusión al principio de literalidad, es que todo lo que indique en mi título valor es todo lo que vale. Pero yo lo puse, doctora, lo coloqué en el contrato de compra-venta, puse que íbamos a colocar o a sumar intereses de tanto por ciento y por eso es que va a ser así. No, o sea, si yo no lo coloqué en el título valor, no vale, porque recordemos que la relación causal es distinta a la relación cambiaria. Si bien la relación cambiaria nace de la relación causal, pero no significa que yo me voy a ceñir a lo que indica el contrato, porque si no, en el ejemplo que les coloqué anteriormente del contrato de compra-venta con cláusula arbitral, yo me iría a arbitrar, ¿cierto? Entonces, todo lo que indique en el título valor. Si yo quiero cobrar intereses, pues coloco una cláusulas de intereses y reajustes. Si yo quiero que en caso de controversia se resuelva en el juzgado de Chimbote, pues coloco ahí una cláusula de tribunales y coloco que voy a iniciar un proceso único de ejecución en Chimbote, ¿no? Es decir, que va a valer todo lo que indique en un título valor, en el título valor, ¿no? Ahora, si yo aparezco en el título valor en esta lista de endosos que está en la parte de atrás o en el reverso del título valor, pues va a haber una responsabilidad solidaria. Si puedo no estar ahí, mejor, ¿no? Entonces, el principio de literalidad abarca que todo lo que dice el título valor se va a hacer efectivo, ¿no? No lo que diga fuera, no lo que diga otra persona. El aval lo tengo que colocar en el título valor. Bien, algunos requisitos esenciales de los títulos valores. La ley de títulos valores hace alusión al importe del título valor, ¿no? En ese sentido, es importante colocar el monto de los títulos valores, tanto en soles como en números, ¿no? Siempre se coloca en soles y en números. Pero ¿qué sucede si es mi primer día?
y yo soy practicante, me puedo equivocar como todos hemos sido alguna vez practicantes y nos ha dado miedo llenar un título o valor, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo que si son en las primeras oportunidades que estás llenando un título o valor, mejor le saques una copia para que tú puedas ensayar en esas copias y luego pases a limpio, ¿no? Entonces, la ley de títulos valores nos da reglas claras y son sencillas, no son muy complicadas. Por ejemplo, yo coloco el importe del título valor en números y en letras. Imaginémonos 1000 soles con numeritos y 1000 soles en letras. Pero, digamos, me equivoco y en vez de colocar 1000 soles, coloco 10.000 soles. Pero en letras sí pongo 1000 soles. ¿No? La ley me indica que si hay un error entre el monto colocado en letras y el monto colocado en números, prevalece el número menor, el monto menor, ¿no? Ahora, si por ejemplo yo en uno coloco $1000, era $1000, pero en letras me equivoco y coloco 1000 soles, pues prevalece la moneda nacional. Pero si coloco dos sumas de dinero con diferentes monedas, en soles, disculpen, en dólares y en euros, pues no tiene validez, ¿no? Esas son reglas de acuerdo al importe de los títulos valores que debemos de considerar al momento de llenar el título valor como tal, ¿no? Es sencillo, dirán, es súper fácil, pero a veces los nervios nos ganan, sobre todo cuando recién estamos comenzando y nos dan para llenar un título de valor, ¿no? Porque ya no es mentira, ya es de verdad. Entonces, hasta ahí podemos observar que dentro de la práctica vamos a encontrar diferentes actores que participan dentro de un título de valor. Tenemos al girador. El girador es la persona que emite un título de valor y también lo vamos a encontrar como emitente, como emisor o como librador, el que gira, el girador. Luego tenemos al girado o el librado, que es aquella persona que señala el título de valor que va a ser el deudor principal, ¿no? Yo considero que algunos de los términos son un poco también antiquísimos en el sentido que si nosotros le damos un vistazo a la letra de cambio, vamos a observar que dice que una persona le obliga a otra a que acepte pagar una suma de dinero. Imaginémonos ahorita que tú vayas a obligar a otra a pagar una suma de dinero. ¿Quién? No lo veo, ¿no? No se realiza. Por eso es que en muchas oportunidades el girador girado es la misma persona, ¿no? Salvo que cuando se emite un título de valor por entidades financieras. Luego tenemos el aceptante. El aceptante es la persona que se está obligando, el que dice acepto yo pagar ese título de valor, ¿no? Él está aceptando que debe esa deuda. Y la persona que es el beneficiario del título de valor se le va a llamar tenedor o beneficiario. Tenedor o beneficiario, ¿no? El que va a recibir el acreedor, digámoslo así, del título de valor. Ahora, entonces tenemos que participan tanto el tenedor, que es el beneficiario, como el aceptante, el girado aceptante, que es la persona que se obliga a pagar una suma de dinero. Pero cuando se transfieren los títulos valores van a cambiar de nombre. ¿Por qué? En el sentido que el beneficiario ya no es el beneficiario y se convierte en el endosante porque transfiere ese título valor al endosatario, ¿no? Es importante saber quiénes participan dentro de un título valor para poder tener en cuenta todos los requisitos importantes que observamos. Bien. Luego, sobre la firma del título valor. La ley de título valor nos indica que dentro de esta trama siempre va a haber una firma. Si es una persona natural, pues va a firmar, va a consignar sus nombres completos y el número de su DNI. ¿Puede haber un error en el DNI? Sí. Si hay un error en el DNI, no importa porque no varía la validez del título valor. Ojo, ¿no? Pero cuando es una persona jurídica, solo va la firma del representante legal, no es necesario que vaya su número de su DNI, pero sí es recomendable que pueda ir su nombre. Muy bien.
Ahora, yo les hacía referencia cuando iniciábamos que en el artículo 1 se decía que un título de valor eran documentos que poseen derechos patrimoniales, ¿sí? Documentos que poseen derechos patrimoniales. ¿Por qué hago esa alusión o esa aclaración? Porque hace un tiempo, y quizás muchos jóvenes acá, ¿no? Pero hace un tiempo, los documentos, decíamos a todos los documentos físicos que podíamos observar, un papel, ¿no? Ahí está un documento que puedo ver. Sin embargo, ya después los documentos también pueden ser archivos virtuales, ¿no? O que se encuentre de manera desmaterializada o en este caso anotados en cuenta. El artículo 2 de la Ley de Títulos Valores hace referencia a los títulos valores desmaterializados e indica que van a haber valores que se encuentran representados por anotaciones en cuenta. Es decir, que ya no van a estar de manera física, sino desmaterializados, anotados en cuenta. ¿Dónde están anotados en cuenta? Están anotados en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores, ¿no? En el Perú, la única institución de compensación y liquidación de valores es Cavali, ¿cierto? En ese sentido, en Cavali se van a anotar en cuenta los títulos valores desmaterializados. ¿Cómo así, doctora? ¿Cómo es que Cavalli va a poder tener los títulos valores desmaterializados? Pues imaginémonos un banco. Nosotros cuando vamos al banco firmamos el contrato de mutuo y también firmamos un pagaré, ¿no? Un pagaré físico, ¿no? Nos dan un montón de documentos, hojas que ya vienen en un formato, es un contrato de adhesión, no es que negocie las cláusulas, sino que ya es un contrato de adhesión. Lo firmo y ese pagaré ellos tienen una bóveda donde guardan o almacenan todos los pagarés. ¿Por qué? Porque ante un incumplimiento de pago van a ejecutar ese pagaré, ¿sí? En cambio, en Cavalli va a ser una bóveda electrónica que contiene todos los títulos valores desmaterializados y para eso utiliza una plataforma. ¿Qué plataforma? La plataforma de FactTrack. A través de esta plataforma de FactTrack yo puedo acceder a los títulos valores desmaterializados o que yo haya desmaterializado y es más, gracias a esto es que yo puedo celebrar contratos de factoring o contratos de descuento para poder obtener financiamiento de manera inmediata, ¿no? Cavalli ahorita eh, transforma o utiliza bastante las facturas negociables para el tema de celebración de contratos de factoring o de descuento. En ese sentido, vemos que ya no solo están de manera física, sino que también encontramos los títulos valores de manera desmaterializadas en Cavalli, donde va a haber una bóveda electrónica y nosotros vamos a poder acceder a ellos. ¿Cómo son estos títulos valores desmaterializados? Acá tengo una imagen que espero que lo puedan observar, pero para que ingrese toda la hojita he tratado de colocarla bien. Esta es una constancia que emite Cavalli. Por eso es que en el título dice constancia de inscripción y titularidad, ¿no? Esta constancia dice, ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿no? Imaginémonos, porque no es mío, no es un título de valor mío, diría, Blanca Carrasco si tiene una factura negociable notado en cuenta aquí. Con este título valor, porque esto es un título valor, ¿no? Yo ya tengo un derecho y lo puedo ejecutar, ¿no? Algo anecdótico que me pasó cuando nos encontrábamos nosotros en pandemia fue que mm, se presentaban las demandas de manera virtual, como ahora, ¿no? Pero hubo mayor demanda y presentábamos las demandas a través de la plataforma y cuando presenté una demanda de un proceso único de ejecución, anexo este PDF de la constancia de inscripción y titularidad y me declaran inadmisible la demanda. Me indican, por favor, debe de traer el título de valor en físico al juzgado. Eh, recuerdo que no recuerdo exactamente en qué juzgado, si no les diría
pero me declaran inadmisible la demanda. Y yo tuve que responder con un escrito explicándole al juez que es un título de valor desmaterializado y que no tengo un documento físico, que si le voy a presentar algo, va a ser también igual este documento impreso. No es que haya un título de valor físico, porque la diferencia es que el título de valor físico, si es físico, tengo que presentar el original cuando ingreso en un proceso único de ejecución. En cambio, cuando yo presento un título de valor desmaterializado, pues lo puedo ingresar de manera virtual y no tengo que presentar nada de manera física. ¿Por qué? Porque esta es la constancia de que yo sí tengo un título de valor anotado en cuenta en Cabal. Ojo, ¿no? Entonces, es ahí la distinción, ¿no? Entonces ya tenemos de manera física y de manera electrónica. Yo tengo un artículo que justo hablo acerca de esto, que lo publiqué hace poco en la revista Jurídica Austral, que en el último volumen que se presenta en diciembre del 2024, que hablo acerca de la emisión de los títulos valores y la regulación del blockchain en el Perú. Pues al ser la única institución, Cavalli, que se encarga de desmaterializar los títulos valores, claramente es una institución privada, pues se tiene que pagar. Gratis no lo va a hacer, ¿no? ¿Y por qué solo Cavalli lo realiza? ¿Por qué no hay otra institución que lo pueda realizar? ¿No? ¿Por qué no podemos utilizar las nuevas tecnologías para implementar sistemas en la cual se pueda desmaterializar los títulos valores de otra manera o de otra forma? ¿No? Quizás si lo buscan, como le digo en la revista Jurídica Austral, ponen la regulación del blockchain, está es en un artículo, está dentro del último volumen que justo hago la precisión acerca de eso. Pero por lo pronto, ahora solo tenemos esto, esta Cavalli que está actuando para desmaterializar los títulos valores. Es un avance en algunas circunstancias porque tuve la oportunidad de hacer algunas clases de espejos con otros países y nos comentaban que no, que en otros países, como por ejemplo eh, Colombia y México, que no tenían esta institución que desmaterializaba los títulos valores. Entonces, de alguna manera me sentía mejor. Sin embargo, podemos estar mucho mejor, ¿no? Utilizando las nuevas tecnologías para la implementación en diferentes instituciones y en este caso, porque como veo derecho de la empresa y títulos valores en el área comercial, pues me gustaría que se implemente ahí. Bien, muy bien, entonces hemos visto eso y ahora vamos a ver los títulos valores incompletos. Dice acá, ¿qué sucede con el representante de una persona jurídica que firma sin tener poderes o excede sus facultades? En el artículo 7 de la Ley de Títulos Valores habla sobre una obligación personal de representantes y facultad. ¿Y qué sucede si yo firmo un título valor y no tengo facultades para hacerlo? Puede suceder, ¿no? Imaginémonos que yo trabajo en una institución, digamos, ¿no? En una universidad y viene un proveedor a dejar 1 millar, no sé, varias cajas de papel ¿no? Es un proveedor que siempre le trae a la universidad y regularmente las instituciones pagan después, ¿no? Es decir, se emiten facturas por pagar, ¿no? Y los pagan en una semana, en 2 semanas, etcétera, ¿no? Imaginemos, llega el proveedor y yo de buena gente, están buscando a un representante y como yo estoy por ahí, le digo, no te preocupes, yo te firmo, recibí conforme y firmo y no sabía, no me había dado cuenta que era una factura, ¿no? Y la firmo, porque puede suceder, ¿no? Porque a veces pienso que estoy haciendo bien, por eso tengo que saber qué es lo que estoy firmando. Y imaginémonos o coloquémonos en el supuesto que la universidad no le paga al proveedor en la fecha de vencimiento, no le quiere pagar, es un mal pagador la universidad, por lo cual llega un momento en que el proveedor dice voy a iniciar un proceso contra la universidad. Inicia un proceso contra la universidad y se da cuenta que quien firmó no tenía representación. Firmé yo que pasaba por ahí y dije voy a ayudarlos para que todo sea más rápido. Pues bajo este artículo 7, yo debería de responder de manera personal por haber excedido o por haber firmado un título de valor sin tener facultades para hacerlo.
Entonces, no vale firmar nada, y menos por buena gente, ¿no? Siempre hay que pensar y leer qué es lo que vamos a firmar porque va a tener consecuencias jurídicas importantes. Luego de eso, observamos en la ley de títulos valores acerca de los títulos valores desmaterializados, y acá hay bastantes cositas interesantes, por decirlo así. Yo aquí en la parte, a mi parte izquierda, como ustedes lo están viendo, observamos una noticia de pandemia cuando las personas ingresaban a, a las clínicas y se te hacen firmar un título valor, que es un pagaré. Esta persona era una señorita que era secretaria, ganaba el sueldo mínimo o quizás menos, y su padre estaba en UCI porque estaba con el coronavirus, le hicieron firmar este pagaré, pues ante esa situación tú firmas cualquier documento que pueda venir, ¿no? Su padre fallece, etcétera, y en algún momento esta clínica le dice, ¿sabes qué? Me debes una suma de dinero bastante importante. Ahí en la noticia indica, ¿no? Clínica Javier Prado, y la deuda era de no, 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 $500,000, ¿no? Entonces ella se sorprende y dice, oye, pero $500,000, no es posible. Y la clínica le dice, sí, sí es posible, ¿no? Entonces ella dice que firmó un título de valor que era incompleto, que estaba en blanco. Nos vamos a quedar con ese supuesto, ¿sí? Luego hablamos qué pasó. Y en la parte derecha de la diapositiva les coloco un extracto de un contrato de mutuo. Y en este extracto del contrato de mutuo indica: declaro que el cliente ha sido correctamente informado sobre las disposiciones legales consignadas y en especial sobre el llenado de los títulos valores incompletos, ¿no? O sea, imagínale el comerciante, a alguien que no ha llevado un curso de derecho, porque no necesariamente tiene que ser una persona que haya estudiado, ¿no? Imaginémonos, eh, por ejemplo, y dice o está aceptando en ese contrato de mutuo que ella tiene o él tiene conocimiento del llenado de los títulos valores. Y cuando nosotros vamos a pedir un crédito, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí he ido. Y cuando he ido a solicitar un crédito en alguna oportunidad, nunca me han dicho, Blanca, mira, te voy a enseñar, por si acaso, si tú firmas este documento y vas a firmar un título de valor y que contiene un derecho patrimonial, por lo cual, si no cumples, lo voy a ejecutar. Nadie me explica eso, ¿no? En ningún caso a mí me han explicado qué es un título de valor en un banco o en una entidad financiera, jamás. Pero con este documento yo estoy aceptando que ya me explicaron, que ya lo sé, ya tengo conocimiento, ¿no? Y es que cuando uno va a pedir un crédito es por una necesidad, pero siempre por más necesidad que tengas, tienes que leer el documento, porque ¿qué va a pasar? ¿No? Y esto está muy relacionado a qué debo hacer. Yo puedo firmar un título de valor incompleto, o es legal que me hagan firmar un título de valor incompleto. Sí, la ley te establece o indica que el título de valor yo lo puedo firmar de manera incompleta, pero va a depender mucho de mí lo diligente que puedo ser. ¿Por qué? Porque yo puedo llenar un acuerdo, un convenio de cómo se va a llenar el título valor, ¿no? Un acuerdo pactado sobre cómo se va a llenar. Por ejemplo, si hay un préstamo de 1,000 soles y poner la tasa de interés moratoria anual es de tanto por ciento, ¿no? ¿Por qué? Pero hace un momento, doctora, nos dijo que bajo el principio de literalidad solo importaba lo que decía en el título de valor, y ahora nos dice que se puede firmar un acuerdo. Ya no entiendo nada. Pues sí, lo que sucede es que solo en los casos de los títulos valores incompletos nos indica que debemos de llenar un acuerdo del cómo llenar el título valor incompleto. ¿Y qué pasa si yo no lo lleno? Si yo no firmo este acuerdo o este convenio de cómo llenar el título de valor incompleto, pues la otra parte va a poder colocar una suma exorbitante, así como le pasó a esta señorita para sacar a su padre del hospital. Y yo no voy a poder decirle nada, porque ¿cómo le demuestro que en realidad la deuda era otra? ¿No?
Ahora, no solo por eso, porque si nosotros nos vamos al artículo 19 de la Ley de Títulos Valores, dentro de las causales de contradicción, podemos observar que, termino y luego te respondo, Sheila, por favor. En el artículo 19, por ejemplo, en una de las causales de contradicción hace referencia a que está en la parte, en el inciso E, que indica que el título o valor incompleto al emitirse haya sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante. Quiere decir que yo puedo contradecir una demanda de un proceso de obligación de dar suma de dinero, un proceso único de ejecución, pero para decir que no es correcto el monto o lo que han colocado en el título valor, la única manera de demostrar es a través de este acuerdo, de este convenio. Si no tengo este acuerdo o este convenio, no puedo contradecir bajo estas circunstancias porque no habría manera de cómo demostrar que sí está sucediendo o que no está sucediendo este cambio o esta alteración o lo que se está colocando no es lo que se había acordado. Bien, entonces, los títulos valores se pueden dar, sí se pueden dar. ¿Impide el ejercicio de la acción cambiaria? Eso sí, ¿por qué? Porque cuando tú inicias una acción cambiaria, es decir, cuando tú quieres iniciar un proceso judicial, ¿no? Tiene que estar el título valor lleno, lleno. Porque si el título valor está incompleto, te van a declarar inadmisible la demanda, te van a decir, sabes qué, llénalo, y para eso se pasó todo el plazo mientras te devuelven el título valor y lo vuelves a presentar, ¿no? Entonces, tiene que estar lleno, sí. ¿Puede circular incompleto? Sí, el título valor puede estar en circulación de manera incompleta. Es más, yo a veces recomiendo que mejor, si yo soy parte de un título valor, a mí me endosan un título valor, mejor le digo no coloques aún mi nombre, es un endoso que se encuentre en blanco. Y cuando yo se lo entregue a la otra persona, coloco el nombre de la otra persona. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad solidaria. Si evito que en ese título valor esté mi nombre, mejor. Mejor porque, porque si no van a poder actuar entre todas las personas que participan o han participado en el título valor. Bien, sobre la alteración del título valor, también hace referencia en las reglas generales de los títulos valores sobre la alteración y dice que, por ejemplo, si en el momento en que se va transfiriendo el título valor de una persona a otra, una de ellas, ya que puede ser un título valor incompleto, altera el monto, por ejemplo, o hace alguna alteración, el título valor era incompleto, pero era por 1.000 soles y en algún momento alguien vio la oportunidad y le colocó 100.000 soles, pues va a surtir efectos desde el momento que ha sido alterado para los siguientes de buena fe que transfirieron el título valor, pero para los anteriores va a estar con el monto original, ¿no? Ahora, si yo pago el monto del título valor, me deben restituir el título valor. ¿No? Debo de pedirlo, porque si no lo pido, imaginémonos, no pueden hacer o deshacer lo que deseen con ese título valor. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué sucede si a mí me emplazan una demanda para cumplir con una obligación prevista en un título valor que yo no he firmado, que está incompleto u otro? Y justo acá quería hablar sobre las causales de contradicción que ya venido hablando y que hemos venido viendo acerca de la ley de títulos valores. En el artículo 19 se menciona por qué yo podría contradecir un título valor. Entre ellos tenemos la falta de firma, no tiene firma. Los defectos de la forma legal del título valor. Ya decía el artículo 1 que el título valor debe de cumplir ciertos requisitos esenciales, ¿no? Y también la forma legal. La falta de protesto. El protesto no es un tema que veamos hoy día, pero para que nos coloquemos en contexto, todos los títulos valores están obligados a ser protestados salvo algunas excepciones, pero primero es una obligatoriedad. Así fallezca el obligado principal y yo le quiero cobrar a los herederos, lo tengo que protestar el título valores. El título valor se protesta. ¿Qué es el protesto? Viene de una protesta por falta de pago o falta de aceptación, ¿no? Yo voy y le digo al notario, mira, fulanito no me quiere pagar y por eso quiero dejar constancia de que no me quiere pagar, por lo cual se hace un protesto.
y se inscribe en la Cámara, en el registro de moras y protestos. ¿Cuándo no se protesta? No se protesta uno cuando coloca una cláusula de liberación de protesto o cláusula sin protesto. Ahí no, obviamente no debo de protestar el título de valor. Dos, no protesto, no es necesario realizar el protesto cuando está con cargo a cuenta bancaria y el banco me emite una constancia de no pago por falta de dinero en la cuenta bancaria. Esa constancia de no pago puedo insertarla o incluirla dentro de mi demanda en un proceso judicial. Tampoco es necesario el protesto en algunos títulos valores establecidos por ley. Hay títulos valores que la ley indica que no es obligatorio el protesto. Y por último, en los títulos valores desmaterializados, pues con la constancia de inscripción y titularidad, eso avalaría o es una forma de acreditar el protesto del título valor. Bien, entonces mediante estas cuatro formas no sería necesario el protesto. Entonces sí es importante revisarlo para saber cuándo puedo utilizar esta causal de contradicción por el protesto. Luego tenemos falta de capacidad o representación en el momento de la firma. En ese sentido, está muy relacionado con el artículo 7 de la Ley de Títulos Valores que hablábamos y el título valor incompleto o completado de acuerdo o contra los acuerdos adoptados, que para eso sí es necesario el convenio de cómo llenar el título valor, ¿no? Bien. Y por el tiempo vamos a ir, tenía un casito, pero ahí lo van a ver cuando les comparta las diapositivas. La clasificación de los títulos valores. Los títulos valores se van a dividir en tres: los títulos valores al portador, a la orden y los títulos valores nominativos. ¿Sí? Hay ciertas características que van a diferir entre uno y otro. Por ejemplo, los títulos valores al portador se transfieren mediante tradición o entrega. Yo te entrego el título valor y tú eres el propietario. Es como, por ejemplo, un billete. Cuando yo tengo eh, 10 soles y voy al supermercado o voy a la tienda a pagar con esos 10 soles, pues no ando anotando en el título valor de Blanca, se lo entrego a Juan Pérez. Y Juan Pérez no está anotando de Juan Pérez, se lo entrego a X, Y, Z, ¿no? Sino que simplemente se entrega. A eso se refieren los títulos valores al portador. Quien lo porte es el titular o el beneficiario del título valor. Por eso se llama al portador y se transfiere con la tradición o entrega. En el caso de los títulos valores a la orden, sin embargo, indica una persona o un beneficiario en el particular. Este beneficiario en particular lo puede transferir. ¿Cómo lo transfiere los títulos valores a la orden? Se transfieren mediante endoso. Y los títulos valores nominativos reconocen un derecho a favor de una persona determinada, pero para la transmisión de estos títulos valores se tiene que realizar una cesión de derechos, como por ejemplo las acciones. Bien, acá encontramos un ejemplo de un título valor al portador. En esta parte dice, páguese a la orden de el portador, ¿no? No dice un nombre en específico, sino que indica al portador. Quien lo porte es el beneficiario del título valor. En el título valor a la orden, sin embargo, se muestra una persona de manera particular. Acá dice Marco Antonio Ortega Castro. Entonces, Marco Antonio Ortega Castro es el beneficiario y le voy a poder transferir el título valor. Luego tenemos acá un título valor nominativo, que es una acción, acciones comunes de Cemento Pacasmayo, y dice, reconoce a Fermín Rojas el porcentaje de 40, el número de 40 acciones, ¿no? Este es un título valor nominativo, las acciones son títulos valores nominativos y se van a transferir mediante una cesión de derechos. Y tenemos acá un cuadro que les puede ayudar a ver cuál es la distinción entre uno u otro, ¿no? En uno llevan la cláusula inserta el portador, en otro la orden y en el otro no llevan ninguna cláusula. En cuanto a su transferencia, se transfieren por la entrega, se transfieren por endoso y se transfieren por cesión. Ojo, pero en los títulos valores a la orden hay una excepción. Cuando se coloca la cláusula no negociable, ya no se va a poder transferir por endoso, pero sí por cesión de derechos. En cuanto a la entrega del título, es una forma de transferir el título valor.
en los títulos valores a la orden es un documento que indica una vez endosado el título valor, se entrega y el cesionario puede exigir la entrega del título valor. Tenemos algunos ejemplos: el cheque, el título valor a la orden, la letra de cambio, la factura conformada, el certificado de depósito, el guardan y los títulos valores nominativos, la acción y el certificado de suscripción preferente. Estos títulos valores que mucho los observamos en la ley de general de sociedades, ¿no? Bien, entonces, hasta acá hemos observado algunos puntos, como por ejemplo algunas ideas preliminares, los principios cambiarios, los requisitos formales esenciales de los títulos valores, la desmaterialización de los títulos valores incompletos y la clasificación de los títulos valores, que es la parte de las reglas generales de los títulos valores. ¿Esto se encuentra en constante cambio? Sí. ¿Hay que actualizar la ley? Sí. ¿No? La que en muchas oportunidades aún la encontramos como la nueva ley de títulos valores, pero ya tiene como 25 años esta nueva ley de títulos valores, que no es tan nueva y que ya debería de modificarse ciertos parámetros y ver qué títulos valores tampoco no se están utilizando, ¿no? Antes de culminar con lo que teníamos el día de hoy, sí me gustaría hablar acerca de una frase que dice Juan Couture: "El estudia, el derecho se transforma constantemente, si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado". Y con eso reflexionaba acerca de una ponencia que decían que los abogados van a ser relegados por las nuevas tecnologías. Sin embargo, no creo que la tecnología vaya a reemplazar a los abogados, pero sí que los abogados que tienden de tecnología van a reemplazar a aquellos que no, ¿no? Y bueno, ahí les dejo mi número de teléfono y también para que puedan ingresar a mi cuenta en LinkedIn. No sé si tienen alguna consulta o duda. Aquí estoy para poder escucharlos. Sí, Sheila, Gracias, adelante. doctora. Buenas ¿Cómo noches, estás? doctora. Gracias. Doctora, quería consultarle, preguntarle sobre lo que usted estaba exponiendo porque me queda duda. Ese punto que usted señalaba el tema de los intereses, ¿no? Porque usualmente vemos que los pagares de las entidades financieras, o sea, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, que tiene todo, ¿no? Pero en el punto de intereses dice, se pondrán o se considerarán los intereses más altos, los cuales irán acorde a la hoja de resumen, una cosa así. Entonces, mi duda iba justo por lo que usted mismo también ponía en advertencia, ¿no? Este tema de la autonomía, de la literalidad y todo ese tema, o sea, si es realmente contradictorio o algo por el estilo, ¿qué opinión le merece, doctora? Porque a mí sí ese punto me genera duda, doctora. Ok, Sheila, gracias por tu pregunta. ¿Qué sucede? La hoja resumen, justo tú mencionas la hoja resumen. En la hoja resumen se supone que van ahí todos los intereses habidos y por haber que puede haber dentro de un contrato de mutuo, ¿cierto? Pero ahora, los pagarés se firman en blanco. ¿Por qué se firman en blanco? Si yo solicito un crédito el día de hoy, yo firmo un pagaré en blanco. Uno se dice que uno firma en blanco porque yo no sé en qué momento tú vas a dejar de pagar, ¿no? Porque por más que yo haya hecho un estudio, haya evaluado el riesgo, puede venir otra pandemia y dejes de pagar. Hay muchas personas que siempre pagaban de manera regular, pero vino la pandemia y se quedaron sin trabajo, no se lo esperaban, ¿no? Entonces, siempre va a existir un riesgo. Y por ese riesgo es que mejor yo no lleno cuánto es el monto que voy a colocar. Bien. Ojo, entonces firmo el pagaré en blanco. Perfecto. Entonces yo ya firmé el pagaré en blanco porque tú no sabes en qué momento yo te voy a dejar de pagar, si es que te dejo de pagar o no te dejo de pagar. Bien. Pero esa hoja resumen que justo tú haces alusión, Sheila, debería de indicar los intereses exactos que va a asumir el crédito. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la liquidación, que ya la hace el área de contabilidad, la calcula bajo los porcentajes que se encuentren dentro de la hoja resumen, ¿no? Entonces, en esa hoja resumen debería estar pactada desde que yo firmo el contrato de mutuo y yo debería de tener una copia de esa hoja resumen.
yo debería de tener una copia de esa hoja resumen. Entonces, imaginémonos que tengo esa hoja resumen, el área de contabilidad realizó el cálculo y coloca el importe en el título valor ya con los intereses, ¿no? Si el monto está bien o si yo estoy de acuerdo, pues no pasa nada, inicia un proceso de obligación de dar suma de dinero y todo está conforme. Pero imaginémonos que yo no estoy de acuerdo con ese monto que se ha colocado en el título valor, porque el préstamo era de 50.000 y el título valor dice 70.000 y yo ya pagué un montón de cuotas. Puedo sacar esa hoja resumen, puedo presentarla como si fuera el convenio de los acuerdos de cómo se llenaría el título valor. No, no es el acuerdo o el convenio como tal, pero muchos jueces lo valoran como tal. ¿Por qué? Porque es la hoja resumen donde tú tienes o sabes cómo es que se va a llenar o se va a calcular el importe total a pagar. A eso va. Ahora, distinto es a que yo firme un título valor completo, lleno, ¿no? Por ejemplo, llenamos un título valor completo de 10.000 soles. Dice el monto en número y en soles, dice 10.000 soles. Pero dentro de ese título valor, yo coloco una cláusula que dice, cláusula de intereses y reajustes. Cláusula de intereses, para el ejemplo, le vamos a poner 2% de tasa mensual, se me ocurre, ¿no? Es para el ejemplo. Entonces, con ese reajuste, es un título de valor completo, con esa cláusula de interés yo puedo cobrar ya no los 10.000 soles, sino que puedo calcular los intereses, porque hay una cláusula de interés. Entonces, es distinto si yo firmo un título de valor completo o lo firmo de manera incompleta. Si lo firmo de manera incompleta, pues lleno un acuerdo de cómo se va a llenar el título de valor. Pero si firmo un título de valor completo y quiero cobrar intereses, porque si no me paga en la fecha, quizás le puedo dar una prórroga, pero necesito que me pague intereses, debo de colocarlo en el título de valor. En eso se diferenciaría. Pero sí es importante que yo tenga una copia de la hoja resumen, algo que a veces no lo entregan o a veces la entregan vacía. Necesito que esté llena para que en el momento acordado yo pueda calcular también si es cierto que es el monto que me estás colocando en el título valor. Luego dice, Gracias, doctora. listo, Sheila. Doctora, actualmente para presentar una suma de dinero, el título de valor se lo presenta mediante SINUE. ¿El juzgado de todas maneras requerirá el título de valor de físico original o basta de alguna copia legalizada presentada virtualmente? No, de todas maneras te va a pedir el físico de manera original. De manera física debes de presentar el original. No, no acepta una copia legalizada presentada virtualmente en ningún caso. En ningún caso acepta, tiene que ser el original y de preferencia, y si de repente estás ahí en un juzgado de que se ven esto, en un juzgado comercial, saber que siempre lo presentan en unas micas. ¿Por qué? Porque se puede borrar el nombre, porque puede haber un incendio, una inundación. Bueno, con un incendio es difícil recuperarlo, pero una inundación, etcétera. Ahora, lo que yo siempre recomiendo es que si es un monto elevado, si es un monto alto, mejor asegúrate y desmaterializa. Tú lo puedes desmaterializar. Tú puedes tener un título de valor físico y desmaterializarlo en Cavalli. Tener una cuenta en Cavalli no es difícil. Ustedes busquen en Google FactTrack y pueden tener un usuario y una contraseña a través de su clave SOL que deben de tener la misma que utilizan en su NAT, la pueden utilizar, la utilizan en Cavalli. Listo, chicos. Gracias. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Gracias, Yamilet. Muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Ha sido un placer y un honor contar con usted el día de hoy y espero contar con su presencia en próximos eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga una Gracias a ti. excelente noche. Buenas noches. Cuídense.